Bueno, amados, que el Señor les bendiga muchísimo. Es un placer otra vez, otro domingo, poder estar con ustedes. Hoy me ha tocado estar acá y poder compartir con ustedes un precioso, glorioso, fundamental y trascendental mandamiento que nos va a ayudar y nos ayuda, como todos sus mandamientos y toda su palabra, a vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado, una vida agradable a Él. Y quería ir al Éxodo 27, que es el texto madre del sermón. Quería que lo lea conmigo. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Oramos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido llegar a este día acá, Señor. Gracias por las oraciones, gracias por las alabanzas con los hermanos. Gracias por todo lo que nos has permitido disfrutar de ti, Señor. Gracias, Señor, porque en todas esas cosas vemos tu nombre. Vemos tu glorioso, hermoso, precioso y perfecto nombre, digno de toda honra y loor. Te pedimos, Señor, esta mañana que podamos ser redarguidos por tu palabra, Señor. Que seamos exhortados, reprendidos y también animados por ella. Te ruego, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, si a veces nosotros valoramos mucho el nombre de un familiar, ¿no? A veces nuestra madre, algún hermano, algún amigo, y creo que cuando se nos rompe un vaso, o cuando nos pasa algo feo, o alguien rompe algo muy importante en nuestra casa, no decimos, uy, Marita, o uy, Josefa, no sé el nombre de una madre que exista. No decimos eso, decimos, no, el nombre de mi mamá realmente es algo importante para mí, el nombre de mi papá también, el nombre de mi amigo, de mi hijo, de mi hija. Pero sí, cuando pasa algo feo decimos, y perdón, pero ay Dios. O tomamos ese nombre para traerlo a colación en una acción totalmente vil, en una acción ligera. Y esto es uno de los motivos por los cuales va a hablar el Señor por medio de su palabra a su pueblo enteramente, en toda la historia, no solamente en el Antiguo, sino también ahora. Esto quería más o menos hablar a ustedes a modo de introducción para que vayan entendiendo la importancia. Y bien, me gustaría ir con ustedes a Éxodo 34, versículos 5 al 7. Hoy le voy a pedir que en algunos textos me acompañen. Hay varios textos en este sermón casi temático. Y el nombre de Dios no solamente significa algo como para diferenciarlo de todo lo demás, como sí ocurre con nosotros. Yo me llamo Leonel y no me llamo Mauro, me llamo Leonel y no me llamo Marcelo, pero Dios no es solamente que incluye eso. Además que en la antigüedad, ciertamente, cada nombre no solamente era para distinguir a una persona de otra, sino incluía su reputación o su posible reputación. Increíble. Como por ejemplo Nabal significaba necio, como Jacob significaba el suplantador, Jesús, Dios salva, Josué, que es la versión hebrea, también significa Dios salva. Y el nombre de Dios no solamente tiene un significado, sino que ese significado es tan amplio que el único nombre que podía llenar todo eso era el verbo hebreo Yahvé, que significa existencia. Yo soy el que existo por mí mismo y puedo hacer existir a otras personas y a todos los seres vivos porque yo estoy existiendo y continuamente existo solo por mí mismo. Entonces, el nombre de Él significa eso. Pero vamos a ver aquí también una serie de atributos que también explican su nombre. Es más, Moisés le pide a Dios, en este contexto bíblico, y dice: Señor, quiero que me reveles tu gloria. Y el Señor baja en una nube y le dice esto que vamos a leer a continuación.
Éxodo 34, 5 al 7. Dios, proclamando su nombre, no había otro mejor vocero que él mismo, entonces Dios proclama su propio nombre y dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El nombre de Dios incluye muchas cosas, muchos atributos. Vemos ahí: perdonador, misericordioso, celoso, fuerte, que no da por inocente al malvado, que tiene misericordia de millares, pero que también visita la maldad de los hijos sobre los hijos y todos aquellos que no obedecen su palabra. Todas estas cosas incluyen su nombre. Entonces ya vamos teniendo más en cuenta, ¿no? Lo que significa eso. Cada vez que nombramos a Él, literalmente estamos tomando toda esa historia y todas las cosas que incluyen su nombre de una manera vana, de una manera fácil. Entonces, Dios nos dio una lengua y una razón. Dios nos dio una lengua y una razón para que nosotros podamos emitir un juicio. Aún, e increíblemente, aún del mismo Dios poderoso. De Él podemos emitir un juicio o decir si es importante o no es tan importante, o asignarle un rol o una importancia en nuestras vidas. Entonces Dios nos dio esa lengua y ese raciocinio, pero con un cuidado. Dice: te lo di, pero ahora no vas a tomar mi nombre en vano. Tienes el poder de hacerlo, pero no lo hagas, porque yo voy a dar la justa paga. Y eso es lo que dice el Señor. Al pasar, podría darles un ejemplo, por ejemplo, que está en Daniel 5:23, que es Belsasar. Usted lo puede leer después en casa. Él tomó los sagrados, los vasos sagrados, hizo traer a su grande, a sus mujeres, a su concubina. Tomó los vasos sagrados y en ellos se embriagaron todos ellos. ¿Y cuál es el argumento que el Dios le da? Dice: el Dios soy yo, en cuyas manos está tu vida. A ese Dios nunca honraste. Miren el argumento que le da el Señor. Dice: ten en cuenta que ese Dios soy yo, que está tu vida está incluida en mi poder, en todo lo que yo puedo hacer o no hacer. Entonces eso es uno de los argumentos que nosotros debemos tener en cuenta, que cuando nos referimos a Dios es algo del cual depende nuestra vida. Ese precioso corazón que late, que vemos en nuestros hijos latir, cada vez que comemos algo y nos gusta algo y nos parece que es rico, bueno, Dios nos da ese sentido de disfrutar las cosas aún acá en la tierra, aún cosas comunes y normales. Él puede hacer así, todo el sistema solar y todas las cosas que pasan pueden bloquearse, puede estar todo en un caos. Bueno, de ese Dios es a quien nos referimos. Entonces, volvamos a los atributos. Todos estos encierran su nombre. Hay textos que, se los leo yo, no los busqué, que refuerzan esta idea. Dice Salmos 9:10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, conocemos el nombre de Dios, sabemos lo que incluye, sabemos lo que está ahí, sus atributos. Dice: confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que buscaron. Ahí está el Dios que tiene la misericordia de millares, ¿no? Salmo 25:11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, por amor a tu nombre. El Dios misericordioso, el Dios que es paciente. Salmo 31:3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás, me encaminarás. Ahí está el Dios de gracia, Dios que nos ayuda a serle agradables. Entonces, todo esto incluye su nombre. Y nuestra tarea, nuestra ordenanza es darle lo que dice el texto, el verbo hebreo, kabod, el peso. Darle el peso debido a su nombre. Nosotros debemos darle ese peso, no tratarlo con ligereza, sino tratarlo como lo que Él es para nosotros y lo que dependemos nosotros de Él y de todo lo que existe, ¿no? Entonces, vamos a ver también aquí un caso en el Antiguo Testamento de un desprecio. Me gustaría que si me acompañen este texto, por favor, hermanos. Levítico 24, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio,
salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y el nombre de Israel vinieron en el campo. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Para explicarle más o menos el contexto, Israel transitaba la mitad, dicen los estudiosos en historia, la mitad de su camino hacia la tierra prometida, más o menos 22 años de los 40. Y en este periodo ellos literalmente estaban comiendo maná. Siempre ese maná podía ser hervido, podía ser cocinado, hechos supuestamente tartas o cosas que hacían ellos, pero no había mucha variación en eso. Aunque es cierto que Dios muchas veces le ha provisto carne, codornices, y ellos podían degustar eso. Pero el contexto remarca que era un poco tedioso, dicen los historiadores, todos los días buscar ese maná y recogerlo. Y entre esas cosas que pasaban es que había tribus que agarraban más que otras, ¿no? Entonces, el contexto dice después que todos los que lo oyeron pusieron sus manos sobre él, ¿no? Porque él después lo apedrean. Lo que se entiende entonces es que hubo muchos testigos que escucharon eso. Entonces, se dice que entre ellos dos pelearon por una razón, y entre los familiares los separaron, intentaban separarlos, pero uno de ellos, que es este hombre medio egipcio, frustrado tal vez, obviamente tenía muy en poco al Señor, porque él no vio 20 años de gracia, él no vio 20 años en los cuales él podía ahora sí estar con Dios todos los días, sin el yugo de la esclavitud, poder adorarlo a él libremente, sino que él veía en la balanza que las cosas que ofrecía Egipto eran un poco mejores, o por lo menos lo necesario para poner en duda la soberanía, la bondad de Dios. Entonces él blasfema, y todos quedaron atónitos con lo que él dijo, pero me parece llamativo algunas frases que él podría haber utilizado. He más o menos escrito un par de frases según los verbos, y según algunos comentarios, de las posibles frases que él haya dicho. Una es que ciertamente nakab, que es el verbo blasfemar, significa calumniar o perforar, ¿no? En este caso, simplemente con pronunciar el nombre de Dios, porque los judíos tenían temor de pronunciarlo siquiera, por eso decían el Señor, Adonai, o Jehová, que es, como puedo decir, un apodo, un cierto apodo. Entonces, tenían ellos pronunciarlo literalmente ese nombre, porque creían que si lo hacían, ellos no estaban lo suficientemente concentrados como para tener en cuenta la situación que iban a pronunciarlo. Entonces ellos dicen, no, cada vez que lo hacemos tengo miedo de pecar, entonces no lo voy a hacer. Lo que él hace sinceramente es pronunciar el nombre de él, y también lo dice. Y una de las frases que puede haber dicho es, Yahvé, 2 veces, Yahvé, no es poderoso. O Yahvé no es justo y no existe. O si realmente existiera Yahvé, no estaríamos aquí pasando hambre. Y la frase que más me tocó a mí, porque yo muchas veces lo he dicho, y por eso hasta he llorado esta semana, dije, Señor, perdóname, es, ¿por qué Yahvé permite esto? Es una frase muy factible, digamos, ¿por qué Dios permite esto? Entonces, la blasfemia aquí es cuestionar o desafiar la justicia o la soberanía de Dios. Dios quiere algo con nosotros y lo va a hacer. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que viene de Él es por bondad divina. Cuestionar eso es perforar su nombre, es tenerlo en poco, es decir, Señor, realmente no sé si sos tan sabio, creo que tendría opciones mejores para mi vida, pero bueno, es lo que hay. Más o menos eso sería, y es una gran ofensa a Dios. Ahora, haciendo un poco de énfasis en este pasaje respecto a los hijos, nosotros queremos que nuestros hijos pasen esas cosas y no. Y acá hay algo importante que recalcar, de hecho el texto lo recalca, dice que había un padre egipcio y una madre israelita. Es importante, como dice Proverbios, no detener el castigo. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige.
¿Por qué lo corrige? Porque no quiere que su hijo tenga una impresión equivocada de Dios, una impresión equivocada de lo que Dios quiere, o simplemente una impresión equivocada de lo que Él significa para nosotros. Si nosotros abandonamos ese rol de decir, bueno, yo quiero que mi hijo me ame, tenga esa cercanía conmigo y me valore, y Señor, voy por un momento a claudicar en mi tarea, total, en algún momento tú lo puedes salvar y puede venir, y eso no es así. En un anterior sermón había dicho que nosotros no somos soberanos, no sabemos. Es más, la palabra dice que nosotros si lo criamos en disciplina y amonestación del Señor, eso va a ser un instrumento, inclusive para que Él venga a la fe. Entonces, nuestro hijo siempre va a observar qué es importante para nosotros. Si para nosotros es importante que Él ame a Dios, que entienda quién es Dios, que entienda su nombre, su palabra, su evangelio, la importancia que Él debe tener a Dios en primer lugar en todos sus deseos, entonces lo estamos acercando a la fe realmente, no le estamos apartando. Esto es para que reflexionemos también, ¿no? Y pensemos qué tanto intervenimos en la vida de nuestros hijos. Eso dice el texto: el que lo ama interviene y confía, amonesta y confía, reprende y confía. Despreciar el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Hay un texto hermoso, como usted que me acompaña, en Juan 17:6. Dice la palabra del Señor en Juan 17:6, hablando Jesús: he manifestado tu nombre a los que me diste, a los que del mundo me diste, perdón. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y acá dice: he manifestado tu nombre. Y nosotros lo que vemos no es que el Señor ha repetido 33 años ya ve. Él hizo muchas cosas que incluían sus obras, sus sanidades, sus palabras. Incluso recuerdo el libro de Juan, que en los últimos capítulos dice Juan: si tendría que escribir una por una las cosas que hizo el Señor en tierra, no cabrían los libros en el mundo que se habrían de escribir. Entonces dice que Él ha manifestado el nombre. Y recordemos, ¿no?, todas las cosas que Él decía en Éxodo 34, todos esos atributos. Dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Se entrelaza siempre, ¿no?, el nombre de Dios con su palabra. Y dice acá un teólogo: Cristo es la revelación del nombre de Dios. Cristo es la revelación de ese nombre. En la persona de Cristo se encuentra la más completa y gloriosa revelación del nombre de Dios. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos eran del mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y acá dice: guárdalos en tu nombre. Nuevamente el Dios que guarda, nuevamente el Dios que tiene misericordia, nuevamente el Dios que hace que nosotros perseveremos en santidad hasta el fin, ¿no? Entonces su nombre contiene el resumen de todas las doctrinas de la gracia y la santidad de Dios y sus atributos. Por eso cuando traemos a Dios en una conversación y lo tenemos en poco, estamos pisoteando las doctrinas santas del Señor, su evangelio y todo lo que lleva a la piedad. Ahora, ¿qué pasa con el castigo en el Nuevo Testamento? Porque acá nadie muere, ni nadie parece que muere, al parecer, ¿no?, en la vida de hoy. Pero vamos a un texto que está en Hebreos 2:1. Hebreos 2:1, y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? El Dios mismo en la tierra, hablándonos su palabra. Si antes lo hablaron los ángeles y toda transgresión recibió su justa retribución, ¿cuánto más va a ser si nosotros literalmente pisoteamos su palabra y por lo tanto al Hijo, ¿no? Porque hay un texto, está en Hebreos 10:29, que previo a eso dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hablando de la palabra de nuevo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios. Y está hablando simplemente de la palabra. Pero dice ahí, pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, cuidado. Desoír la voz en el Nuevo Testamento es aún peor. ¿Qué cosa entonces prohíbe el tercer mandamiento? Echaron por tierra la gloria de Dios. Iba a poner un ejemplo de David. Cuando cae en pecado y viene Natán y lo reprende, Natán le dice: por lo que hiciste, los demás han blasfemado el nombre del Señor. Pues ellos casi que emiten las mismas palabras que dijo el medio egipcio. ¿Ese es el Dios santo? ¿Ese es el Dios que cambia? No es tan santo. Esa sola emisión es una blasfemia, una gran blasfemia. Y dice Sproul en su libro La Santidad de Dios: cuando un cristiano vive de manera inmoral o incluso apática en su vida de fe, da al mundo una razón para dudar de la veracidad de su fe. Los incrédulos no solo pueden blasfemar al ver la hipocresía en la iglesia, sino que también se sienten justificados a rechazar la verdad de Dios, ¿no? El Evangelio. Pues no ven una diferencia real entre los que profesan ser cristianos y los que no son. Calvino habla lo mismo en su libro de la institución de la religión cristiana. El nombre de Dios es profanado cuando su siervo, a través de su vida impía y pecaminosa, no muestra en sus acciones la gloria que él merece. Por lo tanto, aunque el mundo no pueda ver a Dios directamente, ve a los cristianos como sus representantes. Y si esos representantes deshonran a Dios con su conducta, el mundo, por lo tanto, blasfema su nombre. Este representa a Dios, entonces no es tan santo. Otra cosa, una falsa impresión de piedad. Hay un texto casi madre que dice, Lucas 6:46, y todos lo conocemos acá este texto, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tito 2, 9 y 10, me gustaría que me acompañen, hermanos. Tito 2, 9 y 10. Dice, y esto hablando para todos los que somos empleados: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles a todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mi conducta como empleado, buena, eficiente, fiel, con amor, va a hacer que se adorne el Evangelio. Porque va a decir mi empleador: qué diferente. ¿Qué diferente? Todos los demás roban, todos los demás critican, todos los demás se quejan. Él no. Él hace lo que tiene que hacer. Él no responde mal. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Es más, siempre me ha ayudado. Y lo he visto que lo he hecho de corazón. Quiero conocer. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa bondad? Ocasión buena para predicar el Evangelio, ¿no? Hombres, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Manos santas significa las obras, ¿no? Obras santas. Sin ira ni contienda. La versión original dice sin ira ni duda, ¿no? ¿Por qué refiere la duda? Si nosotros como varones oramos en público, nosotros tenemos que entender que a ese Dios que nos dirigimos le vamos a orar de una forma respetuosa. Si no lo hacemos, o nos dice que realmente lo tenemos en poco a Él, o nuestra vida de oración no es tan buena. Y si lo tenemos en poco a Él, significa que en sí nuestra obra no refleja bien su nombre. Lo cual, por eso la exhortación: todos los que levantan y oran, que sean con manos santas, sin ira ni contienda, ¿no? Tito 2, 3, 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, hermana, si no sos cuidadora de tu casa, si no sos buena, si no sos sujeta a tu marido, si no enseñás a otras mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, haces que blasfemen el nombre de Dios. Y un poco duro, pero es cierto, hermanos. Dice 1 Timoteo 2:9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Acá vemos cómo el apóstol contrapone, ¿no? Dice, no, me ha pasado a mí también, no se demoren tanto en el espejo, me queda bien esto, ¿cómo estoy? Bien. Sino, dice ellos, no, elegante sí, porque dice acá, con ropa decorosa, pero con pudor y modestia, con ese sentido de vergüenza, con ese sentido de decir, voy a hacer lo suficiente, y acá tengo comentaristas que hablan de eso, para no hacer caer a otro hermano en pecado, tanto hombres y mujeres, ¿no? Entonces, voy a poner una ropa elegante, buena, pero lo que vean los demás sea mi conducta, sea lo buena, sea lo bueno, sea lo afable que soy. Hay otro texto en 1 Pedro que dice, en el ornato hermoso de la bondad, de lo apacible del espíritu, de la dulzura santa, ¿no? Entonces, es importante esto para entender que el nombre de Dios también es blasfemado cuando esas cosas incumplimos. Llegará el tiempo en el culto de oración. Muchos dicen, bueno, justo a Marcelo se le ocurrió hacer un domingo a las 10:30 de la mañana el culto, ¿no? Pero no, Dios soberanamente actuó por medio de Marcelo y los hermanos que estuvimos en los primeros años para poner un horario determinado, para que nosotros después vengamos, para que todo el plan se dé así, por lo cual revelar ese plan es revelarse a Dios. E inclusive les diría, llegar 10:15 para orar significa también tener a Dios en muy alta estima, tener su nombre en alta estima. ¿Por qué? Porque le damos un valor a todos los santos, programamos antes una alarma, hacemos todo lo posible para llegar en eso. Le hablo como a alguien que tuvo serios problemas, y acá Marcelo me va a decir el primer año, llegaba a cualquier hora, no tan tarde, pero lavaba 20 minutos más tarde. Y yo la otra vez hablamos con mi esposa y digo, wow, qué desastre, ¿cómo podemos hacer eso? Y estamos pisoteando literalmente a Jesús. ¿Cómo es posible? Que el Señor nos ayude, hermanos. Sabiendo todo esto, entonces, ¿qué herramienta da el Señor para cumplir este mandamiento? El temor de Dios. ¿Y ahora qué es el temor de Dios? Es una admiración, es una importancia sublime a recordarle. Yo lo admiro, lo recuerdo y lo tomo exactamente para una charla que tenga que ver con la respectiva honorabilidad que merece su nombre, ¿no? Entonces, cada vez que pronuncie a Dios, debo hacerlo en un ambiente que corresponde. Hechos 9:31 dice, las iglesias se edificaban en el temor de Dios. Colosenses 3:22, 24 y 25, vuelve a hablar acá de los siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, no solamente para que Él me aplauda, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi patrón acá, todos saben, es Américo, pero no le sirvo a Américo, le sirvo a Dios. Cada vez que estoy ahí, le sirvo a Dios, y debo hacerlo. Como todos ustedes, amados hermanos, cada vez que hacemos lo que hacemos, sea que seamos empleados, sea que estemos como amas de casa, sirvamos a Dios y hagamos todas las cosas como para Él. Ahora, ¿cómo es ese temor? Dice la Biblia, con gozo. Ese temor es con gozo. Y hay acá dos tipos de temor, ¿no? Hay un temor por la condena, o un temor por un juicio que experimentan todas aquellas personas que no han sido escogidos para vida eterna, los impíos. Y hay un temor filial que viene del amor de agradarle a Dios. Hay un salmo que es el Salmo 47:1 y dice, pueblos todos, batid las manos. Y después dice, porque Dios es un Dios temible. Cualquiera va a leer y va a decir, ¿cómo que no tiene que ver? ¿Cómo que batir la mano porque Dios es un Dios temible? Bueno, nosotros nos gozamos en tener un Dios temible, porque decimos, nuestro Dios es digno de honra. Nuestro Dios es digno de nuestra reverencia más absoluta. Entonces nos gozamos en glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque su Espíritu nos enseña cómo debemos dar esa gloria, esa adoración perfecta todos los días. Y hay acá un ejemplo del otro pueblo, ¿no? Dice el pueblo de Dios, de nombre solamente, obviamente. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis,
porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El contexto de este pasaje era que ellos le decían, no, Moisés, habla vos mejor con Dios porque tenemos miedo. Y dice, no tengan miedo, acérquense. Él vino para que haya temor delante de Dios en ustedes. Es un poco incongruente para la mente humana, pero para nosotros tiene mucho sentido. Ver la majestad de Dios, ver lo importante que Él es, nos hace temerle más. Y hay acá un comentarista que es Jonathan Edwards, que habla de eso y dice, el pueblo de Israel actúa como impío. Dice, el temor que sienten los impíos está basado en el peligro y en el juicio venidero y no contrasta con el temor que deben experimentar los cristianos, que debe ser un temor reverente y lleno de gratitud por la salvación en Cristo. John Owen también opinaba lo mismo. Entonces, el temor del Señor refiere esa actitud de un temor con un gozo, con una complacencia. No es una carga pesada, es una carga ligera, de cumplir, de hacer, pues lo disfrutamos tener temor de Dios. Y hay un texto en 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El contexto de este versículo habla de que el temor también nos hace huir de la falsa doctrina. Ese temor al nombre del Señor nos hace huir de la falsa doctrina. Por eso dice acá el texto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La religión falsa complace los apetitos de la carne y del espíritu. Dice John MacArthur en un comentario, el cristiano que expone su mente a las enseñanzas falsas no puede evitar la contaminación de ideas diabólicas y blasfemias que asaltan la pureza de la verdad divina y blasfeman el nombre de Dios. Cuando prestamos oído a una falsa doctrina, pisoteamos el nombre de Dios, amados hermanos. Pisoteamos a Él inclusive. Por eso es necesario entender eso. Entender que el temor de Dios nos lleva por todo camino bueno. Y acá quería enseñarles un ejemplo de la física. Hay dos fuerzas que equilibran una acción. Y voy a poner un ejemplo de una onda, ¿no? La onda que uno hace movimiento giratorio, ¿no? La piedra no se sale. La piedra hace su fuerza exterior para salir de la órbita, pero la onda retiene con tracción en sentido opuesto esa fuerza. Entonces hay dos fuerzas que hacen posible que esa acción sea buena. Esto ocurre lo mismo y lo explican muchos teólogos con una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. La centrífuga es todo aquello que nos hace de alguna forma entender a Dios, su soberanía, su misericordia y tener el respeto, ¿no? Esa fuerza sería la que nos aleja de Él, por así decirlo, pero con respeto, ¿no? Para entenderlo, para tener ese temor santo. Y la fuerza centrípeta es la que nos lleva a Él, ¿no? A todas sus partes, su ternura, su cercanía, su amor, su gracia. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la fuerza centrípeta y la centrífuga, que son las dos formas en las cuales Dios se expresa con nosotros para entender ese equilibrio perfecto en el cual nosotros nos vamos a desarrollar como cristianos. Hay un texto acá que está Apocalipsis 15, 3 y 4. Dice, para entender cómo los santos se deleitan en ese precioso momento en el cual alaban al Señor todos juntos, ya no con las miserias de vivir en este mundo, con el pecado, luchando con nosotros mismos, sino todos juntos, entendiendo al fin lo que significaba su nombre, dándole a Él libremente la adoración que nuestro corazón, al ser liberado de la carne, puede darlo. Y así dice la palabra del Señor. Y cantan, versículo 3, el cántico de Moisés, siervo de Dios,
y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces tenemos a todos los santos de Dios, los que ya han partido y los que estamos todavía acá, de todas las edades, entendiendo de una manera inefable el gozo que significa decirle: Señor, ¿quién no te va a temer ahora? ¿Quién no va a entender tu nombre? ¿Quién no va a entender la profundidad de cada uno de los conceptos que encierran tu santísimo nombre? Y ahí vamos a estar todos juntos, felices, cantando, llenos de gozo: Señor, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no te va a temer? Hay un texto que está en Salmo 16. Salmo 16, versículo 8. Dice el salmista: Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, ¿no? Acá el salmista recuerda que ese Dios, que en su nombre está incluido ese atributo, está siempre con él. Dice: no seré conmovido, estoy firme en él. Su nombre me promete que nunca seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Ahí nuestro Dios, que siempre nos guía en la senda de bondad por su nombre, por el juramento que hizo a su nombre. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista entendía acá que ese Dios soberano nos da todo lo que necesitamos, y que en entenderlo a Él, entender su nombre, su palabra, entender lo que Él significa, no solamente es un placer del cielo, como recién lo decía en este texto de Apocalipsis, sino que vivir acá en la tierra, vivir así, es vivir con gozo. Es vivir con gozo sabiendo que ese Dios nos ve todos los días, nos examina todos los días, prueba nuestros pasos. Es un Dios de misericordia, nos disciplina si nos tiene que disciplinar, pero ese Dios nos guía por una senda con temor, con ese temor de amor, con ese temor que nos redarguye del pecado, que nos dice: hijo, no hagas esto, hijo, dame el peso que merece mi nombre. Entonces, entender esto nos ayuda muchísimo a vivir una vida agradable a Dios, una vida que nos lleva a estar un día allá con todos nuestros hermanos diciendo: ¿quién no te va a temer, Señor? ¿Quién no temerá tu nombre? Amigo querido, tal vez has venido aquí hoy diciendo qué es lo que van a hablar en la prédica, qué va a ser el sermón de hoy. ¿Me van a dar? ¿O va a ser algo tranquilo? ¿O cómo será? Y sinceramente es el deseo de mi corazón, y nuestro Señor quiere eso, que todo pecador entienda quién es Él. Cuando el pecado entró en el mundo, nuestro corazón se ha corrompido, se ha salido de ese plan perfecto de Dios, porque todo lo que éramos, nuestros afectos, nuestras facultades, se han corrompido por el pecado. Entonces es imposible que veamos a Dios como algo deseable. Por lo tanto, nos hace que continuamente blasfememos su nombre, maldigamos su nombre, pisoteemos su nombre. Y hoy ese Dios que ha permitido que todas las cosas se den hasta este momento, hasta esa silla que está sentado ahí, te dice que hoy es el día para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que comprendas que ese Dios que está arriba no es un Dios de papel, no es un Dios de ficción, es un Dios grande, temible, que es misericordioso, celoso, pero que es fuerte, que no va a tener por inocente al culpable,
que va a tener misericordia de millares, pero si no te arrepientes hoy, también te va a dar el pago justo por tus obras. Con el amor del Señor, deseo decirte esto: arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de tus cavilaciones, de estar un momento queriendo acercarse a Dios y otro no, porque eso es tomar su nombre en vano. Y algunos creerán: bueno, pero yo no robo, pero yo no mato a nadie, no hago cosas malas, yo soy fiel a mi mujer. Pero solamente pisotear su nombre, blasfemar su nombre, desoír su palabra, desoír su evangelio, incluye y nos hace merecedores del infierno. Hoy estás escuchando este sermón, hoy lo escuchas, y espero con todo mi corazón que tu decisión sea venir a Él en arrepentimiento y fe. Amados hermanos, nosotros, y le hablo a la iglesia acá, el Señor, a los miembros, hemos pisoteado su nombre muchísimas veces. Tal vez no a sabiendas, tal vez sí, pero hoy es un buen momento para decirle: Señor, en nuestros corazones, perdónanos, porque hemos vivido una vida como a nosotros se nos parecía. Creíamos sinceramente que tú no eras, digamos, en esos aspectos, no era exigente. Y Dios es exigente en todos los aspectos, porque incluye no solamente el nombre de Él, como decía, sino todo lo que Él tiene, todos sus atributos, todas sus palabras, todo su amor, cada una de sus potestades. Entonces es importante que nosotros como cristianos, ya como miembros de la iglesia, sepamos adorar a nuestro Dios las 24 horas. Y como decían los textos bíblicos, no solamente para el ojo de alguien, no solamente porque alguien nos vea, no solamente para que alguien nos felicite, no solamente para tener un título de miembro, sino para que el Señor nos honre algún día y nos diga: bien, buen y siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque has tenido mi nombre, porque me has tenido en más alta estima, porque me has amado sinceramente, porque no has pisoteado mi nombre, porque has guardado mi palabra. Ese es el deseo, hermanos, que deseo para todos ustedes, que deseo que tengamos de aquí en más, para que el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado. Veamos el caso de todas estas personas, como ellos tal vez se aparten, por así decirlo, ¿no?, de oír el Evangelio. Tal vez no lleguen a escucharlo, tal vez no sean salvos. Sabemos que eso depende de Dios, pero perdimos una hermosa posibilidad de predicar el Evangelio. Perdimos una hermosa oportunidad de que Dios esté contento con nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro andar. Amados hermanos, seámosle fieles a Dios en nuestro andar, en nuestro hablar, en la forma de vestirnos, en cómo gastamos el tiempo, en cómo instruimos a nuestros hijos, en cómo tenemos ese temor reverente, no solamente en todo esto, sino también en nuestras oraciones, cada vez que oramos, cada vez que tomamos su nombre para repetirlo, que lo hagamos con esa sinceridad, con esa reverencia. Cuando tenemos charlas con hermanos, cuando venimos a los cultos, cuando cantamos aún un himno, que nuestra conciencia y nuestra razón esté concentrada en eso, no tal vez en las cosas que puedan pasar dentro de este recinto, no en un hermano que se levanta al baño, no en el pianista que pide una tecla, no en un hermano que pueda no cantar fuerte o despacio, sino que estemos centrados en su adoración, centrados en lo que a Él le agrada, en glorificar su nombre de una manera como Él se merece, con ese peso que Él requiere y pide de nosotros y exige de nosotros. Amados hermanos, espero que este sermón sea una bendición para ustedes. A mí me ha redarguido, a mí me ha convencido de pecado. Espero que de la misma forma ustedes puedan recordarlo y que cada día de sus vidas teman al Señor. Teman al Señor porque es un Dios bueno, misericordioso, justo, pero también es un Dios que imite castigo. Amados hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es grande con nosotros. Gracias porque tu verdad hasta el día de hoy no nos ha abandonado. Gracias porque tus atributos siguen perfectos y seguirán perfectos porque eres un Dios bueno, eres un Dios perfecto, eres un Dios amoroso, eres un Dios de toda misericordia que tiene paciencia con nosotros. Gracias, Señor, porque en el día de hoy hemos podido comprender lo que significa tu nombre.
pudimos también comprender las consecuencias de no tomar ese santísimo nombre con el peso que requiere. Ayuda